Hola, muy buenos días, esperando que se encuentren de la mejor manera. Los saluda su presentadora y protagonista de este video, Marcela Victoria Hernández. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en el grupo A, en el Benemérito Instituto Normalista del Estado, en la licenciatura de Educación Primaria. Hablaremos en este video acerca de la materia de análisis de prácticas de contextos escolares. Antes de poder empezar, me gustaría agradecer el poder tener tantos conocimientos como lo son Hernández Sampieri, R. Mendoza, C. 2018, Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Universidad de Valladolid, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y trabajo de fin de grado 2017. Las guías de observación de la primera y segunda jornada, así como de igual manera las entrevistas de los docentes y alumnos, las entrevistas y las respuestas de los docentes y alumnos. Las jornadas las realicé en la Escuela Primaria Simón Bolívar, siendo el turno matutino, su modalidad era presencial, aunque en algunos casos también fue en línea, debido a que esta escuela sus instalaciones se encontraban siendo modificadas, debido a que como el suelo no tenía y no era un espacio apto para los niños. Entonces, por eso por aquí inició el ciclo escolar hasta diciembre, fueron sus clases en línea y ya en enero empezaron a ser presenciales. El grupo en el que me encontraba era cuarto B, que según Piaget se encontraba en la etapa de operaciones concretas, que abarca desde los 7 hasta los 12 años. En el grupo solo se encontraban 2 alumnos con capacidades distintas, siendo esta el autismo, pero la docente titular nos comentó que debido a que la directora no permitía tratarlos de diferentes maneras, ya que no quería que existiera la exclusión en la escuela y mucho menos en el aula. Así que lo que ella hizo fue que trabajó de manera especializada durante un periodo para desarrollar actividades como la lectoescritura, puesto que aunque se encontraban ellos en cuarto grado, estas actividades no estaban siendo utilizadas y desarrolladas, debido a que como las maestras antecesoras no le daban un tipo de solución a estos problemas, puesto que como la directora se los tenía prohibido, ella lo hizo de una manera que fue de espaldas para que la directora no se diera cuenta y no hubiera repercusiones en ella, ya que es importante recalcar que ella no contaba con la autonomía curricular, debido a que para que esto pasara todas sus planeaciones debían de ser aprobadas por la directora y ella no quería que se trabajara de esta manera. Pero la docente nos dijo que ella pudo realizar este tipo de trabajos puesto que contaba con el apoyo de los padres de familia. Pero desde este punto podemos observar y percatarnos que un docente siempre va a estar dispuesto a la adaptación para mantener a los alumnos al centro del aprendizaje. Pero ahora hablaremos acerca de 2 preguntas muy importantes, siendo la primera, ¿cómo influye el contexto escolar en la práctica docente? Aunque se crea que este no tiene nada que ver con la práctica docente, está más adentrado de lo que uno se imagina, ya que muchas veces se tiene que adaptar o modificar la planeación según las necesidades que se presenten ese día. Pero, ¿por qué decimos esto? Durante las jornadas escolares nos puede pasar muchas veces este tipo de cosas, e incluso no es cosas tanto de la comunidad, del contexto, otra cosa, sino incluso a veces puede ser desde el gobierno que mandan este tipo de actividades, o sea, desde allá arriba las mandan, y nos damos cuenta que también otro factor que influye en el contexto escolar es la política, así como otro también mencionado anteriormente, también es donde se encuentren ubicados. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces en las comunidades donde se encuentran hacen festividades, hacen costumbres, tienen tradiciones, y que este tipo de tradiciones no tienen nada que ver con la escuela, pero debes de realizarlas y debes seguirlas, puesto que como es el contexto donde están ubicados, tienen que hacerlo. Y porque también muchas veces la escuela en este tipo de comunidades hace que ellos estén como que en medio, sean partícipes. La comunidad como la ve como la escuela como el centro de atención, hace que ellos acudan a la escuela, y por eso estas actividades las tengas que realizar y tú tengas que cambiar lo planeado y lo planeado que hiciste durante los días en tu planeación. Pero un ejemplo aún más evidente lo fue donde estábamos realizando nosotros las jornadas de observaciones, puesto que la docente nos comentó que muchas veces ellos, para involucrarse y hacerse partícipes, la misma escuela realiza desfiles, obras representativas, festivales, y aunque esto no tenga nada que ver con la educación, se deben tomar en cuenta, puesto que es el contexto escolar donde ellos se encuentran y donde ellos llegaron a trabajar, y donde todas estas actividades, no por ser la escuela, las debes de cambiar, sino que
tú como escuela, tú como docente, tú como al estar ahí dentro del salón de clases, debes de adaptarte a esto. No ellos a ti, sino que tú debes de adaptar esto. Pero al momento de hacer estas adaptaciones, tú no tienes que perder todo lo que ya tenías planeado, sino, como lo mencionaba, adaptar. Y también una manera también debes de buscar la manera de abordar los contenidos para que sean más rápidos, pero sean igual de comprensivos, para que todos estos días que pasan, todas estas actividades que se tienen programadas, no influyan y no afecten el rendimiento escolar. Pero también todo esto es debido a que había un ambiente sano y propicio de parte de los docentes. Pero también, incluso aunque los docentes estuvieran bien, aquí influye de igual manera el que los padres estén de acuerdo. ¿Por qué decimos esto? Porque otro ejemplo también de la escuela que nos los comentó la misma maestra y que lo recabamos de la guía de observación es que entra otro factor muy por fuera de la escuela, pero que también influye en la práctica docente, que son las relaciones con los padres de familia. Ya que actualmente vivimos en un mundo donde se consideran temas tabús tan polémicos que en la escuela no puedes hablarlos. Un ejemplo de ellos fue que tuvieron en el libro de Saberes y Pensamientos viene el tema de la sexualidad y que ellos para poder abordarlo, la escuela para poder abordarlo previamente, primero habló con los padres y mandó a realizar una reunión y se les comentó acerca de lo que se iba a hablar, de lo que se iba a abordar y se les dijo qué día para que los padres estuvieran en su decisión si ellos los mandaban o no, porque había padres que por factores como que o no sentían que fuera correcto, que era la edad propicia, o por temas como la religión, ellos dijeron, no, es que pues a mis hijos no. Y hubo en cambio otros papás que dijeron, sí, adelante, y que este tipo de actividades se llevó a cabo, pero también la llevaron a cabo de una manera muy singular, puesto que aunque se supone que deberían hablarlos todos en grupo, fue lo contrario, se dividieron en dos grupos, niñas y niños. Donde primero con el primer grupo se abordaba lo que era preciso su género. Y el otro grupo, ¿qué estaba haciendo? Bueno, el otro grupo se encontraba en clases de educación física y cuando hubo el cambio, el primer grupo salió a clases de educación física y el segundo a que le entraran a explicar este tipo de temas. Y con esto nos podemos dar cuenta que el contexto influye más de lo que se imagina en la práctica docente. Pero gracias a esto, ahora damos pauta a la siguiente pregunta. ¿Qué sabe y debe saber hacer un maestro docente? Bien, esta pregunta de alguna manera no es tan directa, pero es de las más importantes y que todo el tiempo durante nuestra carrera y durante también nuestra vida ya profesional, ya una vez realizado, no las vamos a estar haciendo. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿qué más debemos saber hacer? Bueno, es aquí donde empiezo a contestar y lo doy desde mi punto de vista. Bueno, considero que primero debemos de tomar en cuenta lo más importante, que siempre debe de ser lo más importante, que son nuestros alumnos. Puesto que sin ellos nosotros no existiríamos, pero que también nosotros debemos poder aprender de ellos. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Es que con esto nosotros primero debemos de desarrollar una base sólida de confianza para que los niños durante su aprendizaje puedan hacer preguntas acerca de los temas relacionados o acerca de todo tipo. ¿Por qué las preguntas? Porque las preguntas hacen que sea más propio su aprendizaje, hacen que sea más significativo. Pero si no hay confianza, no hay esta clase de preguntas. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten a gusto. Y si no la realizan, desde aquí va a haber un pequeño obstáculo en su aprendizaje. E incluso nosotros como docentes no estaríamos realizando lo propuesto. ¿Qué más debe de tener un docente? Un docente debe de ser empático, amigable, un padre o una madre, puesto que incluso muchos niños actualmente ya pasan por muchas cosas y no sabes cuándo ellos lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque no estás conocedor de esta información. Pero es por eso que los niños deben de tener esa confianza de contarte, de decirte, o que tú con otro factor que más tarde mencionaremos. También debe de ser un guía que siempre esté dispuesto a ayudarlos, orientarlos y escucharlos, pero también debe de ser un ancla que les dé ayuda cuando más lo necesiten y cuando más lo requieran. Pero también nosotros como docentes debemos de aprender a discernir este tipo de actividades, este tipo de vidas, porque una cosa es la vida en la escuela
y otra cosa es la vida personal. Y muchas veces nosotros como docentes no entendemos que debemos de separar la una de la otra. Porque a veces este tipo de problemas de la escuela van a la casa y hace que nosotros como docentes no rindamos de la mejor manera y muchas veces se nos influye en todo este tipo de actividades, en este tipo de vida. Pero bueno, también debemos recordar que todos nosotros como seres humanos, que tanto los alumnos como nosotros como los docentes, también estamos cometiendo errores cuando tomamos decisiones, pero que también a partir de estos errores debemos de aprender de ellos para no volver a cometerlos. Y es muy normal que todo esto ocurra porque al final de cuentas todos somos seres humanos. Los docentes de igual manera deben de aprender a trabajar con las barreras de aprendizaje de los niños con capacidades distintas, para que esto no los afecte a ellos y tampoco afecte su aprendizaje. Y que nosotros, en algún caso de que veamos que sí afecta, cambiemos las actividades para que sean más fáciles para ellos o las adaptemos, según como lo veamos necesario. El docente siempre debe de hacer planeaciones de acuerdo al contexto en el que se encuentre, porque como ya lo dijimos, no es lo mismo el contexto de una ciudad a un campo. También debe de ser un líder para tomar decisiones, pero que estas decisiones sean las más convenientes para él y para sus alumnos. Debe poder ser un buen lector y tener una buena comprensión lectora, ya que esta habilidad siempre nos va a ayudar, puesto que los docentes estamos en constantes actualizaciones, que no nada más es de una vez, sino que todo el tiempo, de acuerdo al grado en que estemos, o vamos a investigar, o vamos a abordar, o vamos a leer. Entonces, por esto, un docente debe tener súper desarrollada esta habilidad. Debe saber conocer acerca de las nuevas formas que el gobierno implementa la educación. Conocer los contenidos del campo formativo, pero también los procesos de desarrollo de aprendizaje de acuerdo al grupo en el que se encuentre. De igual manera, debe tomar en cuenta los aprendizajes previos para poder realizar todas las sesiones en sus planeaciones. Debe de ser conocedor de los dominios que él debe tener. También debe de poder trabajar bajo presión, ya que muchas veces a los docentes, incluso cuando les mandan actividades desde allá arriba, te las mandan hoy y se escuchará la mala expresión, pero ya las quieren para ayer. O sea, así de rápido y eficaz deben de ser los docentes. Un maestro debe saber adaptarse, debe estar siempre dispuesto al cambio, debe de tener una escucha activa para todo, pero lo más importante, debe de ser un gran observador, pero con los ojos de maestro, ya que este tipo de actividades es la puerta para todos, ya que a partir de aquí te puedes dar cuenta de muchas cosas, de cómo van los niños, de cómo se encuentran, cómo están, cómo es que el aprendizaje va bien, va mal, o sea, y todo esto a través de la observación como maestro, ya que no es la misma que una observación normal. Como conclusión, considero que aprendí muchas cosas a lo largo de este semestre, pero algo que sinceramente me llamó más la atención fue la película que nos presentó en las clases donde vimos de los contextos, que bueno, esta película es acerca de la educación y ya que aunque estemos aquí o en China, los niños siempre van a ser los más importantes para los maestros y aunque en algunos por lo mismo de su cultura no sean tan efusivos, presentando el cómo se sienten, o sea, los niños, las emociones, todo esto. Es cierto que si hay un maestro que marca un antes y un después en tu vida, eso solo se podría lograr si tú cumples el objetivo principal con ellos, que es enseñarles, que es aprender, que es atenderlos. Pero también puedes lograrlo solo si te vuelves un amigo para ellos. Pero también cuando te toca regañarlos, los regañas. Y es aquí que entra el cómo ser docente y cómo tienen los dos cambios. Cómo debes de saber equilibrar entre ser o no ser. Entre ser su amigo o ser el maestro que está ahí regañándoles. Entre pasarles todo o exigirles. Entonces aquí es como docente influye en todo este tipo de acciones. Eso fue todo. Muchas gracias por el video. Y que también considero importante mencionar un compromiso que quiero llevar a cabo, que es el ser más responsable respecto a todo y ser más organizativa con mis tiempos, porque puedo hacer las cosas, pero puedo realizarlas de una mejor manera.